Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que semana a semana se preparan. Me le quito el azúcar aquí al micrófono. Bueno, ya felicitamos a los padres y a los maestros también, que hicieron un extraordinario trabajo el fin de semana pasado con el campamento de niños. Fueron 25 niños, 25. Le estamos apuntando a 50 para el siguiente año. Entonces, para que vayan haciendo ahí su cochinito los niños, estamos viendo formas creativas de juntar dinero para el ministerio, para que no sea tan pesado para los papás. Entonces, estén pendientes, y si tu hijo no fue, mentalízate para el siguiente año, que ellos puedan asistir al campamento el próximo año. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, felicidades a todos los papás, felicidades a mí. Por ahí me dijeron, ¿tu primera vez? Felicidades. Yo le dije, no, es mi segunda vez. Yo supe que mi hijo existía en el vientre de mi madre por ahí de marzo. ¿Perdón, qué dije? Ah, caray. Bueno, no, sí. Bueno, no es cierto, no. Iba a sacar un dato biológico que nada que ver. En el vientre de mi esposa, me enteré por ahí marzo o abril, si mal no me acuerdo. Entonces, yo ya era padre desde ese momento. Entonces, mi segundo año lo estoy disfrutando. Los regalos están buenísimos. Pañales bien cargados de... no es cierto. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Esta mañana quiero hablar, aprovechando que es Día del Padre, acerca de algunas lecciones importantes que aprendí de mi padre. Primero quiero aclarar que mi papá no es perfecto, ¿verdad que no? Nada perfecto. A lo largo de la predicación se van a dar cuenta que no es para nada perfecto. Y obviamente vamos a estar sustentando todo esto con la palabra de Dios. Creo que este mensaje nos puede ayudar a todos los padres, a todos los futuros padres, a todos aquellos también que tienen hijos. Si tú eres mujer, también va a ser un buen mensaje para ti, para las madres. Si tú dices, no tengo hijos, ni siquiera estoy casado, todos de alguna forma somos padres espirituales. Influenciamos a las generaciones que están debajo de nosotros. Pueden ser familiares, tus sobrinos, tus nietos. Todos influenciamos de alguna forma a las personas que vienen debajo de nosotros. Entonces, es un mensaje para todos. Y principalmente es para mí, ¿sí? Este mensaje no es de aquí para allá, es un mensaje de acá para todos, ¿sale? Entonces, ¿cómo ven si oramos y entramos en materia? ¿Les parece? Bueno, Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, por cada persona que está aquí, Padre, por ese corazón dispuesto a venir, a aprender de tu palabra, a alabar en comunidad. Espíritu Santo, queremos escucharte esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestros corazones. Queremos ser más y más como tú, Jesús. Háblanos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Pues bueno, ¿por qué no me acompañas a Proverbios capítulo 3, versículo 5? Si estás tomando notas, el mensaje de hoy lo titulé como Lecciones de mi Padre. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si llevas tiempo viniendo a esta congregación, seguramente habrás escuchado por ahí que el pastor es bueno con los números, ¿verdad? Con las cuentas, con la memoria. Antes teníamos una reunión de oración y llegó a haber hasta 80 personas en esa reunión de oración. Y el pastor le preguntaba a cada persona su necesidad, así, como si estuvieran aquí ustedes sentados. Y a cada uno le preguntaba su necesidad, se iba en viborita. La pastora iba poniendo nombre y anotando la oración por si se le olvidaba, pero nunca le falló. Siempre oraba por cada uno de ellos y nunca fallaba en las peticiones de cada uno. Tenía una
tiene una memoria muy prodigiosa. Y sabes, yo personalmente puedo constar de sus habilidades con los números y la memoria, porque yo estudié ingeniería civil. Él es contador, ¿verdad? Pero adivinen quién me ayudaba en la universidad con las materias de matemáticas en la escuela. El contador. El contador enseñándole al ingeniero, y no nada más a mí, sino también a todos los compañeros de mi salón. Entonces, de primera mano les puedo decir que es muy cierto. Mi papá, pues es como inteligente en ese aspecto, en los números, en la memoria. Y por muchos años, él echó mano, pues, de esta bendición que Dios le dio. Y utilizó esta capacidad para trabajar en empresas, para ayudarles con sus números, con sus costos. Y se ganaba la vida, y lo hacía muy, muy bien. Pero una serie de eventos desafortunados orilló a que de vivir sin preocupaciones por el dinero, terminamos en una temporada de constantemente estarnos preocupando por el dinero. Vinieron años constantes de preocupación. Y durante estos años mi papá pasó de trabajar en varios puestos en empresas, tener su negocio, a quedar desempleado. Y de alguna u otra forma él buscaba la forma de conseguir dinero. Trabajó en un tiempo en una taquería, como mesero, como franelero. En cualquier oportunidad daba clases de matemáticas de todas las edades. Yo trabajé, incluso llegué a trabajar con él en el mismo restaurante, él afuera, yo adentro. Y no quiero minimizar ningún tipo de trabajo. Yo personalmente trabajé en Australia haciendo burritos mexicanos durante más de 4 años. Cualquier trabajo es digno y es bueno. Pero yo me quiero imaginar que de pasar de dirigir empresas, de tener un negocio propio, a trabajar en un restaurante, pues seguramente no era nada fácil para él. Como quiera, yo era joven y empezaba a hacer dinero con mis trabajitos, limpiando aquí, en un restaurante, y ahí vas poco a poco, pero yo nada más pude imaginar lo que pasaba por su mente cuando él sabía que tenía la capacidad para hacer otras cosas, para utilizar ese cerebro que Dios le dio para hacer dinero de alguna otra forma y echar provecho de lo que Dios le había dado. Pero ahí fue donde mi papá me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Nunca descanses y confíes en tus propias fuerzas, ni en tu inteligencia. Descansa y confía en Dios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto obviamente suena como malas noticias, ¿no? Para aquellos que se consideran inteligentes, capaces. Especialmente los hombres, nos gusta como sentirnos útiles. Siempre queremos estar haciendo algo, probarle al mundo, a nuestra familia, a nosotros mismos que somos capaces de autosustentarnos, de proveer para la familia. Y buscamos formas, ¿no? Por donde sea le movemos para traer dinero a la casa. Pero ¿qué pasa cuando las cosas simplemente no se dan? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si caemos en alguna enfermedad o alguna incapacidad que nos imposibilite de traer sustento a la casa? Puede ser un despido momentáneo, una crisis financiera. Inmediatamente queremos ver la forma de resolver, ¿no? En el apuro, en la presión, pedimos prestado dinero aquí, allá, un préstamo al banco, movemos el dinero, hacemos un plan y en tu mente todo está perfecto, pero en la realidad las cosas no se dan. Y empezamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. Queremos salir por nuestra propia fuerza, nuestra capacidad,
Y está muy bien tener iniciativa, ser activos, responder ante las circunstancias. Pero nuestra primera reacción no debe ser confiar en nosotros, debe ser confiar en Dios. Confiar en que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Necesitamos confiar en Dios de todo nuestro corazón, que Él va a enderezar el camino. Ahora, yo dije que esto es malas noticias para los que se sienten inteligentes o capaces, pero esta es una muy buena noticia si tú sientes que no eres tan inteligente o tan capaz. Personalmente yo no siento que sea una persona tan inteligente. Si ustedes compararan la boleta de calificaciones de mi papá, de la primaria hasta la preparatoria, es más, hasta la universidad, yo creo, y la mía, se darían cuenta de que yo era un burrazo. Terminé la ingeniería civil por milagro. Estuve así de perder mi beca 3 veces. Pero pancé, como dicen. Yo personalmente no me considero inteligente, capaz. Pero viendo el ejemplo en casa de un padre que siendo inteligente y capaz, que supo descansar en las promesas de Dios, para mí eso eran muy buenas noticias. Porque yo era un burro, la verdad. Yo no era tan inteligente. Y si mi padre, siendo tan capaz, decidió confiar en Dios, pues con más razón yo lo hice, sabiendo que Dios iba a responder y a proveer todas mis necesidades. Entonces, estas son buenas noticias para ti. Si tal vez tú sabes o tú crees que tú no eres tan capaz, tan inteligente, qué bueno, confía en Dios. Y no porque tú no la hayas armado en la escuela, no significa que tus hijos sí vayan a poder. Muchas veces transmitimos esta misma limitación a los hijos, a las generaciones que vienen abajo. Si yo no pude, pues mucho menos mis hijos. No, al contrario, sí van a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a confiar en Dios, porque tú confías en Dios, porque no depende de tus capacidades, de tu inteligencia, depende totalmente de Dios. Y posiblemente tú en casa tal vez no terminaste la prepa, no terminaste una carrera universitaria, pero en tu descendencia seguramente puede haber empresarios. Seguramente puede haber profesionistas, doctores, médicos, porque ellos no van a depender de su propia inteligencia, no van a confiar en ellos mismos, van a confiar en Dios. Primera lección, nunca descanses y confíes en tus propias fuerzas. Descansa y confía en Dios. Pasaron los años y la tortilla se volteó en la casa. El pastor pudo echar mano otra vez de su inteligencia, de los números, y actualmente está bien. El dinero ya no es un tema que nos esté preocupando constantemente, pero fue gracias a que confió de todo su corazón en Dios. Amén. Conocemos la historia de Noé. Un aplauso. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Esta es la historia de Noé, creo que muchos estamos familiarizados. Vamos a leer una parte, dice: Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Versículo 9 dice: Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Esta historia nos dibuja un panorama muy pesimista de la humanidad, ¿estamos de acuerdo?
Nos presenta un momento donde reinaba el caos, donde de constante el deseo del corazón del hombre era hacer el mal, pero en medio de estas circunstancias caóticas, en medio de este panorama tan desordenado, la historia nos presenta a un hombre que contaba con el favor de Dios. Dice aquí el versículo 9 que no era un hombre justo e íntegro y que anduvo fielmente con Dios. No vamos a leer toda la historia, pero la imagen que nos pinta Génesis es que antes no llovía. Antes había un rocío que regaba las plantas en la tierra y antes no caía lluvia como estuvo cayendo esta noche, ¿verdad? Esta es la imagen que nos pinta Génesis. Entonces, cuando Dios viene con Noé y le dice, construye un barco porque va a empezar a llover, lo que Dios le estaba pidiendo a Noé no tenía nada de sentido en su mente. ¿Han visto la película de lluvia de hamburguesas? Haz de cuenta así, como si le hubieran dicho a Noé, prepárate un fuerte porque van a llover hamburguesas. Y es como que, ¿de qué estás hablando? ¿Desde cuándo llueven hamburguesas? Lo mismo pensaba Noé, ¿desde cuándo cae agua del cielo? Pero aún así, Noé decidió obedecer. En un momento donde reinaba el caos, el desorden, Noé decidió ser íntegro y escuchar a Dios. Yo no sé si tú sabías, pero yo crecí la mayor parte de mi vida en Guadalajara. Nací aquí, pero crecí allá. Y no fue sino hasta que viví en otras ciudades, como Aguascalientes, o incluso en Australia, que viví más de 7 años, que me di cuenta que Guadalajara era una ciudad caótica. Es un caos. Para aquellos que últimamente han ido a Guadalajara, sabrán de lo que estoy hablando. Yo siento que ya está peor incluso que Ciudad de México, no sé por qué. Y yo me acuerdo que pasábamos 2 o 3 horas al día encerrados en un auto, trasladándonos, yendo a la escuela, yendo a la iglesia, yendo a la casa o al fútbol o a donde fuera que fuéramos. Eran horas y horas en el auto. El día tiene 24 horas, 8 dormíamos, 8 pasábamos en la escuela y otras 3 o 4 la pasábamos en el carro. Y ese era un ritmo de vida caótico. Y yo me acuerdo que nos levantábamos muy temprano, córrele, ponte el uniforme, ahí vamos a la escuela, mi papá nos llevaba de un lado de la ciudad hasta el otro lado, llegábamos a la escuela y luego nos recogía, vámonos a la casa, hay que comer, luego mi papá se regresaba a su trabajo, regresaba en la noche ya todo cansado, a veces tocaba ir a la iglesia y córrele otra vez a la iglesia. Y era un ritmo muy caótico. Pero hay algo que yo tengo bien guardado y bien memorizado que mi papá hacía todos los días. En medio de ese ir y venir, el estrés por el trabajo, la cuestión del dinero, ve por los niños, regrésate. En medio de todo ese caos, él dedicaba al menos unos 15 minutos después de comer. Agarraba su Biblia de cuero, de piel como de serpiente o no sé, de cocodrilo, no sé qué era, una negra así grandota, más deshojada que nada. Se sentaba en el mismo sillón, en el mismo lugar y se ponía a leer la Biblia. Por lo menos 15 minutos, los otros 15 se quedaba dormido. Pero por lo menos dedicaba unos minutos a estar en la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios, en medio de un ambiente caótico. Y esta es la lección que yo tomo de todo esto, sin importar lo caótico que esté tu vida o el mundo alrededor, siempre dale un espacio y tiempo a la palabra y la presencia de Dios. Yo estoy seguro que la única manera en la que Noé pudo mantenerse íntegro delante de Dios, a pesar de que todo a su alrededor era caos,
a pesar de que todo el mundo buscaba constantemente hacer el mal, era porque de manera diaria algo hacía, que él buscaba un tiempo en la presencia de Dios. De ninguna otra manera él se pudo haber mantenido firme y caminando fiel con Dios. Como cuando padres le damos un espacio y un tiempo a la palabra y la presencia de Dios, sin importar la temporada, sin importar los problemas que haya en el matrimonio, en las finanzas, con los niños, con el dinero, sin importar lo que esté sucediendo. Si nosotros le damos espacio y tiempo a la palabra y la presencia de Dios, nuestros hijos y nuestras hijas también se van a ver beneficiados. Fue gracias a Noé que toda su familia se salvó. Toda su familia pudo ver las bendiciones de Dios derramadas en sus vidas por un padre que se mantuvo firme, aunque allá afuera era todo lo contrario. Claro que es importante el negocio, la escuela, pagar las deudas, las actividades extracurriculares que a veces tenemos con los niños. Claro que es importante todo esto, pero no puede faltar un momento en el día para meditar en Él y en su palabra. La única forma de sobrevivir a un ambiente caótico y de constante mal, que a veces se manifiesta allá afuera, es dándole un espacio y tiempo a Dios. Con todo y las buenas y las malas temporadas que tengas tú en tu familia, la presencia de Dios no puede faltar. La alabanza no puede faltar. Mi mamá en ese entonces compraba sus cassettes, sus discos, sabiendo que íbamos a pasar un ratote ahí en la Winstar, en la mamá móvil. Tenía discos de la Biblia, tenía alabanzas y todo el tiempo había un ambiente idóneo en el carro. La presencia de Dios se podía sentir. Dejar de asistir a la iglesia nunca fue opción. En todas las temporadas que yo viví en mi niñez, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, en las no tan malas, en las regulares, nunca faltamos a la iglesia. Eso nunca fue opción. Durante una temporada nos levantábamos todos los viernes, o eran los miércoles, viernes, igual que como lo seguimos haciendo. Antes no había Zoom, pero todos los viernes a las 5, a las 6, no me acuerdo, nos despertábamos a orar como familia. La presencia de Dios siempre estuvo presente a pesar de las circunstancias. Por más caótico que esté tu vida o el mundo a tu alrededor, siempre dale espacio y tiempo a la palabra y la presencia de Dios. Amén. Segunda lección. Estamos familiarizados con la historia de Jacob. Jacob es un personaje que vivió toda su vida consiguiendo lo que tenía a base de engaños, a base de trampas. Su nombre se puede traducir literalmente como el gandalla o el tramposo. ¿Cómo te llamas? El gandalla. Ay, jole. Me guardo mi cartera, ¿verdad? El gandalla. A donde quiera que él fuera se presentaba como el gandalla. Y por cuestiones de tiempo no vamos a leer toda la historia, pero llegó un punto en la vida de Jacob que estaba huyendo de uno de sus hermanos, porque básicamente le robó la herencia de manera pues gandalla, ¿verdad? Y de alguna forma él estaba huyendo constantemente de su pasado. Esto es lo que representa la historia. Vamos a leer desde el versículo 22, capítulo 32. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Quedándose solo,
Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó al hombre. Me llamo Jacob, respondió. Me llamo el Gandaya. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Desde ese día, desde ese encuentro que tuvo con Dios, Jacob comenzó a caminar de manera diferente. Ya no podía huir como antes, ya no podía correr de sus problemas. Ahora tenía que enfrentarlos, ahora tenía que luchar. Jacob ya no era el tramposo, sino Israel, el que lucha con Dios, así se puede traducir. Seguramente todos sus familiares, sus esclavos, notaron que algo distinto estaba pasando con Jacob. Caminaba diferente. Puedo imaginar a sus 11 hijos, notarlo y preguntarle: papá, ¿por qué caminas diferente? ¿Qué te pasó? Y Jacob les respondía: es que tuve un encuentro con Dios. Y aquí viene la lección que yo aprendí de mi padre. Yo tuve la oportunidad de ver a mi papá luchar con Dios, con hombres, no a golpes, tranquilos, con las circunstancias. Y como dije al principio, mi papá no era perfecto, no es perfecto, pero tuve la oportunidad de verlo en sus aciertos, en sus fracasos, en sus luchas. Y toda vez que él se caía, él se levantaba una y otra vez. Nunca se quedaba en la lona. Recuerdo específicamente una vez en donde él estuvo ayunando muchos días porque estaba buscando respuestas de parte de Dios. Él quería escuchar a Dios personalmente. Había mucho caos a nuestro alrededor, deudas, no tenía trabajo, situaciones difíciles. Y pasaban los días y mi papá seguía ayunando. Y pasaban los días y cada vez estaba más flaco. Algo estaba pasando con mi papá. Mi papá estaba luchando con Dios. Estaba buena la batalla, ¿verdad? Y un día llegó la respuesta. Llegó y nos dijo: me voy a Aguascalientes. Dios me está llamando a Aguascalientes. Y así fue como inició Vid Verdadera hace casi 17 años. Desde aquellos días mi papá camina diferente. Fue muy evidente que tuvo un encuentro con Dios. Y esta es la lección que yo aprendí. No necesitas ser un padre perfecto. Lo único que necesitas es ser genuino y transparente y humilde. No hay necesidad de mostrarse como el superpapá que todas las puede, el superpapá que nunca se equivoca, el que no muestra signos de debilidad. Por el contrario, tus hijos necesitan ver tu vulnerabilidad. Necesitan ver que su papá también puede fallar. Necesitan ver que ellos también se pueden equivocar. Pero por cada vez que ellos se equivoquen, saben que se pueden volver a levantar. Y aquí viene la enseñanza que engloba estas 3 lecciones que aprendí de mi padre. Fue en los momentos más bajos y más difíciles, a veces los más vergonzosos, en los que mi papá me enseñó las mejores lecciones de vida.
No necesitas esperar a que tus circunstancias estén bien para enseñarle a tus hijos las mejores lecciones de vida. Y si tú estás pasando por una temporada difícil, es la mejor oportunidad para influenciar a tus hijos. Es la mejor oportunidad para que tú confíes en Dios de todo tu corazón y que no confíes en tus propias fuerzas, sabiendo que Dios va a enderezar tus caminos. Es la mejor oportunidad para que, sin importar las circunstancias, el caos, todo lo que sucede allá afuera, tú te mantengas firme, que le des ese espacio y ese tiempo a la palabra y a la presencia de Dios. Nuestros hijos no necesitan ver a sus padres perfectos, que no se equivocan, que no dan muestra de debilidad, de vulnerabilidad, de fracaso. Necesitan padres transparentes, genuinos, de carne y hueso, que reconocen sus fallas, que reconocen sus pecados, pero que cada vez que se caen, siempre se levantan y que tienen y buscan constantes encuentros con Dios. Esas son las lecciones que yo aprendí de mi padre. Parece demasiado irónico que fue en las peores circunstancias, cuando peor estaba tal vez él emocionalmente, espiritualmente incluso, que aprendí las lecciones más importantes de mi vida. Y sabes, yo creo que este es un mensaje para todos, padres, madres, jóvenes. El saber que tenemos un Padre que es perfecto. Él no nos va a fallar. Yo sé que muchas veces la imagen que tenemos de nuestro Dios como Padre va fuertemente influenciada por la imagen que tuvimos de nuestro Padre terrenal. Muchos de nosotros ni siquiera tuvimos padre, ni siquiera lo conocimos. Pero sabes, es precisamente en ambientes como en la iglesia que tú puedes encontrar un padre espiritual. Yo sé que no soy el único hijo que ha sido influenciado por el Padre terrenal que Dios me ha dado. Y no me refiero a mis hermanos, me refiero a la congregación, me refiero a los jóvenes de esta congregación, me refiero incluso a hombres de su misma edad que han podido ver en mi papá un padre ejemplar. Y sabes, tú puedes ser un padre también para la generación que está debajo de ti. Tú también puedes influenciar a las generaciones que están debajo de ti. Si tú no eres hombre y eres mujer, pues tú puedes ser una madre espiritual. En algún día hablaré de las lecciones espirituales que me ha dado mi madre. Pero yo estoy seguro que todos podemos ser padres espirituales. Y si tú estás pasando por una muy mala temporada, de hecho ese es el mejor momento, la mejor oportunidad para levantarte como un padre espiritual o como un padre terrenal para tus hijos y para la siguiente generación. Es a través del fuego, de la prueba, que se prueba de que está hecho una persona. Y yo estoy seguro que todos aquí somos personas con un potencial para manifestar el amor del Padre, el amor de Dios. Y es a través de esas pruebas que Dios nos va a purificar. Esas pruebas, esas temporadas no son para siempre. Son para mostrar lo mejor de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por ustedes.
Te doy gracias, Padre, por cada padre, cabeza de familia que está aquí representada, Dios. Por cada madre soltera, Dios. Por cada potencial padre, potencial madre que está aquí, Dios. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú eres un Padre amoroso y perfecto. Yo quiero pedirte por cada familia aquí representada, Dios. Yo te pido que nos des como padres la humildad para reconocer que no somos perfectos, que nos equivocamos, que necesitamos ayuda. Ayúdanos, Jesús. Ayuda a cada padre que está aquí presente, a cada cabeza de familia que cree que no está dando el ancho en su familia, Padre. Que sepan que entre más imperfectos, que entre más débiles, es cuando más se manifiesta tu poder en ellos, Dios. Simplemente ayúdanos a reconocer que necesitamos confiar en ti, Dios. Danos la sabiduría, el conocimiento para guardar un tiempo para estar en tu presencia. Que sin importar el caos que haya a nuestro alrededor, que podamos siempre fijar nuestros ojos en ti, Dios. Ayúdanos a ser humildes. Te pido por cada padre que está aquí, Dios, que sepa que está haciendo un excelente trabajo. Que sin importar el pasado, sin importar las malas decisiones, que todavía se puede recomponer el camino. Un encuentro contigo lo cambia todo. Que sus hijos e hijas puedan ver que su padre camina distinto, que ya no huye de los problemas, que ahora los enfrenta, que ahora lucha con Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Bendigo a cada hombre, cada cabeza de hogar. Ayúdanos a ser como tú, Dios, un Padre perfecto, un Padre amoroso. Queremos ser más y más como tú, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Y que Dios los bendiga mucho.